Vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, profe. Okay. Bueno, se conectaron poquitos, pero bueno, somos los que somos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vieron conmigo en la última clase? Estuvimos viendo lo que es WOCRA y les subí el ejercicio que vimos y los enunciados. No sé si los vieron, capaz que muchos se asustaron, por eso tenemos pocos en la clase, porque vi que estuvieron también viendo con el otro profe comercio, así que ya están encaminados con varios temas, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que creo que había muchos exámenes esta semana. Varios compañeros tenían diferentes exámenes. Ah, está bien. Bueno, a ver, nosotros lo que comenzamos a ver fue lo que es la práctica de WOCRA. Habíamos visto un ejercicio, les subí los enunciados a los demás, no sé si pudieron ver algunos, pero bueno, hoy los vamos a resolver. Vamos a resolver algunos y vamos a ver lo que es costo laboral, la parte teórica. Y en la próxima clase, que recién nos vamos a ver porque el jueves que viene es 1 de mayo, feriado, ¿sí? La próxima va a ser recién el jueves 8. ¿Sí? Que va a ser la última clase y ahí vamos a ver lo que es la práctica del costo laboral. ¿Sí? Igualmente, chicos, todas las consultas que tengan, como siempre les digo, me las suben a la plataforma. Bueno, ahora les voy a compartir el archivo para que veamos la práctica. A ver, denme un segundo. Vamos a compartir. Ustedes me dicen si se ve. Esperen que vamos a checar. Esperen que vamos a checar todo esto para que se vea. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, nosotros habíamos visto en la otra clase este ejercicio justamente, que era el primero, bien práctico, que era una liquidación de quincena de agosto de 2024, que en la primera quincena no tenía novedades, les decía qué categorías hacía, que era tareas generales, que esto corresponde a lo que es ayudante, y en la primera quincena no tenía novedades y en la segunda quincena no trabajó el feriado. Este lo habíamos visto, ¿sí? No sé si recuerdan, que es sencillo, la cantidad de horas trabajadas, siempre trabajen con calendario como les dije, contaban la cantidad de días, ¿sí? Y sumaban 96 horas. Esto lo recuerdan, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes. Ok. Bueno, esto es sencillo. ¿Por qué vuelvo a este primer ejercicio? Porque faltó algo mostrarles. En la segunda quincena también, para que lo veamos, dijimos segunda quincena, no trabajó el feriado, entonces vamos a contar un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días, serían 11 días de 8 horas, ¿sí? Esto equivale a 88 más 2 días de 4 horas, porque los sábados trabaja 4 horas, que serían 8 horas, y esto va a sumar las 96 horas que me da acá. Y aparte vamos a discriminar el feriado. ¿Ven? Acá tengo las 96 horas que le dije, ¿sí? A esto le vamos a calcular las 96 horas por el valor unitario de lo que vale la hora, que en este caso es el de ayudante, que son 262.656, y a este valor, a este total, le vamos a calcular el presentismo, ¿sí? Y aparte vamos a calcular las horas de feriado, que sería las 4 horas de ese sábado, porque cayó sábado el feriado, por el valor de la hora normal, y eso es lo que nos da el feriado. Si ustedes ven, es el valor unitario por
el valor de la hora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto para hacer un repaso, ¿sí?, de ese ejercicio. Acá, lo que había... Dígame, escucho. Pensé que me querían preguntar algo. Bueno, en la segunda quincena, chicos, esto es importante, no solo van los descuentos de ley, que es jubilación, la ley, la obra social, la cuota sindical, también tenemos que tener en cuenta el seguro de vida, que como les había mencionado, es el valor del 2% sobre el valor de lo que sale el sueldo del sereno, que es mensual. Y un micrófono. Bueno, el valor del sueldo del sereno de agosto del 2024 es de 496. Siempre tomamos en cuenta el de la zona A. No importa en qué zona estén, para calcular el seguro de vida se toma en cuenta el de la zona A, ¿sí? 496, 514, el 2% es 9.930, ¿sí? Ahí tenemos liquidado las 2 quincenas, ¿sí? Tenemos total de remunerativos, los descuentos y el sueldo neto. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que nos falta sacar ahora acá es el fondo de cese laboral. Para sacar el fondo de cese laboral tenemos que tener en cuenta algo. Fecha de ingreso. ¿Cuál es la fecha de ingreso de nuestro empleado? En este caso, dijimos acá, está como dato, que la fecha de ingreso es el 1 de septiembre de 2023. ¿Y qué mes estamos liquidando? Agosto del 2024. ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad? Chicos, ¿cuánto tiene de antigüedad? ¿Tiene 1 año? ¿Tiene 2 años? Estamos liquidando agosto de 2024. Todavía no tiene el año. Todavía no tiene 1 año. Entonces, el costo para sacar el fondo de cese laboral, habíamos dicho que el primer año es del 12% y los restantes es el 8%, que acá se los puse como recordatorio. Entonces, en este caso va a ser el 12%. ¿Pero el 12% de qué? De los remunerativos de la primera y la segunda quincena. Acá lo que me está sumando es este valor, ¿sí?, que serían los remunerativos de la primera quincena y de la segunda. ¿Ven? Este valor y este valor. Eso es lo que toma en cuenta. Para este caso que no tiene horas extras. Cuando tenga horas extras le digo cómo se calcula. ¿Entienden? Es el 12% porque no tiene 1 año, ¿sí? Sobre primera quincena y segunda quincena. Esto no se lo olviden porque por ahí al momento de parcial me suman solamente una y es sobre las 2, ¿sí? Porque se paga una vez al mes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ese es el cálculo del fondo de cese laboral. Eso nos había quedado pendiente de ese ejercicio. Esto lo vamos a hacer sobre todos los ejercicios como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, dice, empresa a construir, Legajo 1, nombre, apellido Gutiérrez Fabricio, Unión Obrera en la Construcción, categoría, dice, nivela, ploma y coloca marcos, aunque desde la primer quincena de junio está abocada a la lectura de planos. Nosotros vimos algo con respecto a esto. ¿Qué habíamos dicho? Si estaba más de 200 horas en una categoría, que era mayor a la que él tenía normalmente, ¿qué había que hacer? Le correspondería asignarlo a esa categoría, digamos. Exactamente. Siempre que En cumpla este caso, pero es oficial especializado, sería. Nivel, ploma y... Sí, porque está abocado a la lectura de plano. Claro, claro, por eso. Bien. Y estamos hablando de septiembre de 2024, ¿eh? El valor del jornal según la categoría y dice que faltó el 4 de septiembre sin aviso ni justificativo para la primera quincena.
¿sí? Y dice también, bueno, en la segunda quincena, que eso lo vemos en la segunda, y después dice, la zona está ubicada en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Fecha de ingreso, 1 de septiembre del 2022. Y está afiliado a UOCRA. ¿Por qué es importante esto donde está ubicado? Por el adicional por zona que pueda tener. Exactamente. Bueno, primero, vamos a calcular las horas que trabajó, ¿sí? Y dijimos que íbamos a calcular el jornal. Dijimos entonces que está abocada a la lectura de planos, vamos a la escala y vamos a ver. Primero, ¿qué zona sería? Si está en Santa Rosa. Lo vemos acá. La zona B, me parece. La zona B. Provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut. ¿Sí? Septiembre, y dijimos que es oficial especializado, o sea que es 3.946 más el adicional de zona de 434. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo. Estamos en el ejercicio B. 3, digo. En el ejercicio 3 estamos. Acá, en el ejercicio, en este. Tienen que le vamos a cambiar el color. Para no marearme, porque si no, ahí está. Así no me confundo de dónde estoy. Bueno, entonces dijimos, ¿cuántas horas trabajó? Primer quincena, trabajó. Faltó el 4, pero trabaja de lunes a viernes y el sábado 4 horas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ¿cuánto trabajó? A ver, esperen, que ya está yo me morí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 días, ¿cierto? ¿O estoy confundida yo? A ver, ayúdenme ustedes. Sí, faltó uno. De los 10 que tendría que haber trabajado en la primera quincena, los días de semana, faltó uno. Y después están Bien. los sábados, ¿no? Que trabajo. Acá nos faltó algo. Ahora lo voy a poner. Bueno, entonces dijimos que faltó. Trabajó 10 días de 8 horas. ¿Sí? Y sábados, trabajó 2 sábados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me quedó. Estamos. Faltó lunes. Parece me Sí, a mí me quedaron 80 horas que trabajo. No sé si estará bien. Primer quincena. Bien. Está bien. 80 horas. Está perfecto. No, vamos a eliminar porque está bien. Trabajó 9 días porque eran 10 más, está bien, las 4 y son 2 de 4 serían 8 y acá tenemos las 80 horas, ¿sí? Pasa que el otro cálculo me quedó muy abajo. Entonces tenemos las horas normales trabajadas, 80, ¿sí? Y el adición por el valor del oficial especializado. Y el adicional de la zona B, porque recuerden que están en zona B, estamos hablando de 434, ¿sí? Por la cantidad de horas. ¿Estamos de acuerdo? Ese Sí, es el va diferenciado entonces el adicional en el recibo. Pues yo lo había sumado al valor unitario, digamos, diario. Pero va diferenciado entonces. Mira, ahora no sé si ustedes alcanzaron a ver algo de sueldos net. Dentro de sueldos net se puede poner dentro del básico también. Pueden ir de las dos maneras. Yo acá se los puse diferenciados para que lo puedan ver y lo puedan distinguir, pero se puede poner dentro del básico. Ok. En ese sentido no hay problema. Yo igualmente también se los muestro separados para que lo puedan ver reflejado y para que puedan distinguir el valor del adicional.
Bueno, después tenemos asistencia perfecta. ¿Por qué tengo 0? Porque falta un día. Faltó un día y faltó un día sin aviso ni justificativo, ¿sí? No es una licencia por algo, no es un feriado, ¿sí? Entonces pierde el adicional de asistencia, la asistencia perfecta de toda la quincena. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después tenemos los descuentos de ley, ¿sí? Y la cuota sindical porque dice que está adherido al sindicato. Esa es la primera quincena, ¿sí? Y recuerden que más allá de que él tiene otra actividad, le estamos pagando por una categoría más porque está haciendo trabajo de otra categoría. Después, ¿qué tenemos acá? Segunda quincena. ¿Se entendió, chicos, la primera quincena? Sí, profe. Bueno. Segunda quincena. ¿Qué tenemos? Dice que el 22 trabajó hasta las 2 de la tarde. ¿Qué día cae 22? Bueno, me equivoqué, le vamos a poner 21 porque me equivoqué con el 21, que sería el sábado. ¿Sí? Trabajó hasta las 2 de la tarde. Y los sábados ellos trabajan de 8 a 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría ahí? 2 horas extra al 100. No son 2 horas extra al 100. Son horas extra, pero no son las 2 al 100. ¿Alguien sabe Hacia por la 1 es un al 50 y después de la 1 es al 100. Exactamente. Entonces, de 12 a 1 es al 50, ¿sí? Y de 1 a 2 es al 100. ¿Se entiende, chicos? Acá yo las puse, ¿ven? Hora extra al 50 y hora extra al 100. ¿Sí? La cantidad de horas trabajadas, bueno, sumé los de la quincena y tengo 8 días a 11, 11 días por 8 horas y 2 días de 4 horas. ¿Sí? Que no sé si ustedes lo llegaron a contar, pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, serían 11 días de 8 horas y 2 días de 4 horas, ¿sí? Y aparte de las 2 extras, ¿sí? Perdón que se me va muy rápido. ¿Se entiende? Entonces tenemos 96 horas normales trabajadas por el valor de la hora, más el adicional de zona, ¿sí? Más la asistencia perfecta, porque en esta quincena no faltó, ¿sí? Entonces la asistencia perfecta, ¿sobre qué se va a calcular? Sobre estos dos importes, sobre el adicional más las horas normales. A eso le calculamos el 20%. Y después vamos a hacer el valor de la hora extra, ¿sí? Al 50, que cómo se calcula va a ser el valor de la hora normal más el valor del adicional por zona por 1,5 por 1,5. ¿Vieron? Ese es el valor de la hora extra al 50 y el valor de la hora extra al 100 es el mismo, pero por 2. ¿Se entiende? ¿Cómo los calculé? Sí, sí. Bien. Valor normal más adicional por zona. Sí corresponde, sí lo tiene, si no lo tiene, no. Es por 1,5 o por 2, según qué tipo de hora extra es. ¿Sí? Y los descuentos de ley y el seguro de vida, que en este caso cambia porque en la escala salarial de septiembre cambia el valor, que es el 2%, y ahí tenemos el importe.
¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cómo se ¿Puedo hacer calcula? una consulta? Sí. No entiendo por qué es una hora al 50 y una hora al 100 si se supone que el día 22 del 9 es domingo. No, 21. Ya hice lo modifiqué porque era el 21. Ah, ok, gracias. El sábado. Es el sábado, porque si en realidad si el sábado, si hubiese sido el 22, como es domingo, tendría que haber sido desde las 8 que arrancan hasta las 2 al 100. ¿Se entiende? Todo al 100 Sí. tendría que haber sido, porque él no trabaja los domingos. Genial, gracias. ¿Sí? Bueno, de nada. Bueno, base para el fondo de cese laboral. Y acá hay que tener en cuenta algo. La base de cálculo, primero tomamos la suma de los remunerativos de la primera y la segunda quincena, como hicimos hoy, ¿sí? Estos dos valores, ¿se ven? Este y este. Pero hay un decreto en el que dice que hay que sacarle el adicional de las horas extras. O sea, ese plus del 50 y del 100% de la hora al 100, hay que sacárselo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un decreto que dice que esos importes no van. Entonces, como para que sepamos. ¿Cómo sería este cálculo? El valor de la hora extra normal, dijimos que valen. El de la hora extra común, el de la hora normal, vale 43.80 cada uno, ¿cierto? Y tenemos 2 horas normales, que fueron horas extras. Entonces lo vamos a hacer así. Por 2. Profe, ¿cómo así? O sea, se les cuentan la cantidad de horas que hizo extras, pero a precio normal, a costo normal. A costo normal, ¿sí? Y se lo descuento a lo que yo le pagué de hora extra, ¿sí? En este caso, yo de horas extra tuve estos dos valores, que me da 15.330. A eso le voy a descontar lo que saldrían esas 2 horas, pero a valor normal. ¿Entiende? Lo que le estoy descontando, lo que le tengo que descontar es el plus. El plus no va, chicos. O si lo quieren hacer más fácil, le voy a descontar el 50% de una hora y una hora normal. Que yo acá lo hice así. Miren, a ver si se entiende. La hora extra más el adicional, ¿sí? La hora normal más el adicional por zona por el 50%, que esta es la hora extra del 50%, y después la hora normal más el adicional por zona por la del 100%. ¿Se entiende? No, profe. No serían, como son 2 horas extras, se le pagan los 8.750, se les cuentan 8.750. Ah, no, ya lo entendí, ya. Es raro, profe, es raro. Es raro, sí. Por ahí es difícil que entiendan que en realidad lo que yo le tengo que descontar es el adicional, no es el normal. ¿Sí? Ese plus le tengo que descontar. Por ejemplo, a ver, la hora normal sale esto, porque dijimos que era la hora básica más, en este caso, tiene un adicional. Eso es lo que sale una hora. ¿Sí? Sí, sí. Eso sale una hora. Esto es una normal. El plus del 50% va a ser esto por el 50%, ¿sí? Y el plus, para que ustedes sepan, del 100% va a ser igual a esto, ¿sí? Porque vos lo pagas al doble cuando es al 100%. ¿Estamos de acuerdo?
No me Sí, acuerdo. Bueno, ¿se entiende esa parte? Yo cuando pago una hora extra al 50%, o sea, días de la semana o sábado hasta la 1, yo le pago una hora normal más un 50% más, ¿sí? Yo le estoy pagando esto, 6.570 por cada hora extra que haga antes del sábado a la 1. Si se pasa del sábado a la 1, yo le voy a pagar su hora normal más una hora más, ¿sí? sí, ¿Se entiende ahí? No tenga sí. miedo de decirme que no. O sea, después del sábado de la 1 de la tarde, yo le voy a pagar por cada hora que trabaje como si fueran 2 horas, ¿sí? El plus al 100, o sea, como si fueran 2 horas. O sea, mi hora normal más un plus de otra hora más, ¿sí? En este caso, hizo una hora extra al 50 y una al 100, o sea que hizo un plus de 2.190 más un plus de 4.380, que es este valor. Ese es el plus que él hizo. ¿Se entiende, chicos? Sí, hay que detraer el plus que se abonó. Es eso. Exactamente. Bueno, yo se los explico, porque por ahí no entiendo, por ahí no entienden cómo se calculan las horas extras. Bueno, lo que tienen que sacarle es el plus. El plus se descuenta. No se paga el fondo de cese laboral sobre el plus de horas extras. ¿Sí? Pasa en este caso, como tenemos una al 50 y una al 100, no es tan lineal, entonces hacer la apertura ayuda un poco para saber qué es lo que hay que detraer. ¿Se entiende? Sí. Claro, exactamente. Sí, o por ahí como tenés de las 2 horas, o por ahí si sumás, pareciera que le estás descontando solamente la del 50, porque si vos ves es justamente de casualidad a este valor, Claro, claro, sí. ¿sí? Pero lo que tienen que descontar es el adicional, ¿sí? El plus. Se detrae, lo voy acá, Claro, se- capaz lo más es sumar la parte de las horas extra, los 6.570. Todo lo que me den horas extras y después le resto lo que sería en cantidad normal de horas y eso es lo que tengo que poner ahí en donde ¿Cómo, cómo? pusiste. A ver, repetímelo. Me parece a mí como había quiso explicar hace un rato que era sumar todas las horas, lo que dio en horas extras en la columna de remuneración, o sea, los 6.570 más los 8.760, sumarlo y a Sí, eso le restaba las 2 horas, un precio normal. como si fuera normal. Está bien. De las dos maneras, sí. Llegan al mismo valor. Creo que eran 15.530 los dos, ¿no es cierto? 15.530. A eso le descuentan lo que sale del valor normal y ahí te va a dar el plus que tienen que descontar. ¿Sí? Acá la idea es que lo que tienen que sacar es el plus. Se descuenta el plus. ¿Sí? O sea, no descuenten el valor completo y todo, solo el plus. Por ahí después tenemos algún ejercicio que tenga más horas o algo y lo ven más claro. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Descontamos el plus y en este caso la fecha de ingresos es el 1 del 9 del 2022, por lo tanto tiene más de un año de antigüedad, ¿sí? Como tiene más de un año, es el 8% para hacer el costo, perdón, el fondo de cese laboral, ¿sí? Sí, Sí, profesor. Acá en el fondo de cese laboral por ahí lo que más complica es descontar las horas extras, pero bueno, vamos con el 5. ¿Qué dice el 5? Dice, realiza mampostería gruesa contra pisos y revoques.
Bueno, ahí tienen que ver mampostería gruesa, contrapisos y revoque. Sería un medio oficial, ¿sí? Trabaja de lunes a viernes y sábado de 8 a 12. El 2 de septiembre, que sería un lunes, trabajó hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea que ahí tiene 2 horas extras. 2 horas extras al 50. porque es un día de semana. Segunda quincena, el 23 del 9 al 28 del 9, tomó una licencia sin goce de sueldo. Y la empresa está ubicada en La Pampa. Bueno, como hoy tenemos el adicional de zona, ¿sí? Bueno, a ver, primera quincena. ¿Qué tenemos? No tenemos faltas, ¿sí? Importante, vamos a tener la asistencia perfecta. ¿Y qué vamos a tener? A ver, cantidad de días. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 días por 8 serían 80 horas. Más 2, 88 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Porque los sábados trabaja 4. Dijimos que era medio oficial. Vamos a ver en la escala de septiembre. Medio oficial, ¿sí? Y el adicional por zona es 336. A ver si está bien. Porque puede fallar. Me parece que me equivoqué en el adicional. Puede fallar que me haya equivocado. 310. Ay, sí, tienen razón, me equivoqué en el adicional. 417. A ver. 310. Sí, pero puse 417, que puede ser que me... No sé de dónde saqué el 417, que lo estoy viendo y no lo encuentro. Bueno, por ahí me lo confundí. Es 336, ¿lo ven? Medio oficial, zona B 336. Bueno, esto tiene solución. Es 336. ¿Sí? Bueno, el adicional por zona va a ser la suma de estos dos, el 20%. Perdón, la asistencia perfecta. De estos dos, el 20% porque no tiene falta. ¿Sí? Y acá venimos con las horas extras. ¿Cómo son las horas extras? Las horas extras van a ser los 336 más los 336 por más el adicional por 1,5. ¿Sí? Acá les voy a hacer para que vean. Es los 300 más 336 me da 3.436 más 1,5. Esto es lo que me da 1 hora al 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Cómo saqué la hora de 50? Y son 2 horas extras porque trabajó hasta las 6 y ellos trabajan hasta las 4. Así que ahí tenemos el total de la hora extra. Bueno. Y bueno, acá ya vamos a poder sacar, para que ustedes vean, después vamos a poder sacar de acá el plus de la hora extra para el fondo de cese laboral. Y en la segunda quincena dice que tiene una licencia, ¿sí? ¿De cuántos días? A ver, del 23 al 28. 5. 3, 4, 5. A ver, ¿cuántos días pusimos? 5 días. En realidad No, es de semana. Son 6, porque es desde el 13 al 28. Sería el del 23. 1, 2, 3, 4, 5 y el 28 él trabaja 4 horas. Serían 44 horas. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, profe. O sea que sería toda esa semana. Bueno, ¿y qué vamos a tener? Las horas normales de la quincena, y acá les quiero hacer una aclaración. Las horas normales, como se hubiese trabajado esas horas, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Que serían 88. Más las 4 de acá serían 96 horas. ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo voy a poner las horas normales son 96, ¿sí? El adicional de las 96 horas son los 336, el adicional de zona. Y acá vamos a poner, y lo vamos a detallar en el recibo, la licencia por el artículo 18, ¿sí? Que es la licencia sin goce de sueldo. Y el valor de la hora de esa licencia van a ser la hora normal más el adicional de zona, ¿sí? Por la cantidad de horas que se tomó. En este caso son 44. Y lo vamos a poner restando. ¿Está claro cómo va? Sí. ¿Por qué Profe, lo pongo? una consulta, me parece que en el cuadro de la primera quincena, creo que no está sumando las horas extras en el total. Porque a mí me da 13, 30 y pico. O por ahí hice algo más. Ah, mira. Sí, cuando toma. Ahí está. Ah, ahí está. Sí, ahora sí. Sí, porque puede ser que le haya agregado una línea. Y en el segundo, ¿se entiende por qué lo pongo? ¿Saben por qué tiene que aparecer? Porque si yo llego a poner, por ejemplo, las horas normales trabajadas y no pongo esas horas porque esas horas no las trabajó, ¿sí? Y no aclaro después, ¿cómo sé cuántos días me tomé de licencia por el artículo 18? Recuerden que tienen hasta 20 días, creo que era, ¿no? 30 días. ¿Cuántos Sí, días eran? 20 días. ¿Cómo sé cuántos días se tomó? Y lo tengo que tener reflejado en el recibo, además. ¿Se entiende? No lo voy a tener reflejado en el recibo si solo le pongo las horas que trabajó. Entonces, en este caso, vamos a poner las horas totales y las vamos a restar las horas de la licencia. ¿Sí? Y en la asistencia perfecta, obviamente que no van a estar tenidas en cuenta. ¿Sí? Y como era un caso de excepción, no perdía la asistencia perfecta de toda la quincena, solo por los días que tenía la licencia. ¿Se entiende? Sí, profe, yo había entendido que se perdía como si faltara un día, se perdía toda la asistencia perfecta. No porque es un caso de excepción, lo menciona en el artículo 52, que dice que no tendrá derecho a percibir el adicional, el trabajador que incurra en inasistencia no cumplan íntegramente su horario de trabajo, se presentará la situación prevista con excepciones. O sea, pierde la asistencia, pero por esos días. ¿Sí? Sí. Y con las demás excepciones también, como el feriado y demás. Bueno, ¿qué más tenemos? El seguro de vida, que dijimos que era el sueldo de sereno por el 2%, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Y vamos al cálculo del fondo de cese laboral. Y acá vamos a tener vamos a descontar el plus también, ¿sí? Que como lo calculábamos, el valor de la hora era 3.436, ¿cierto? La hora normal. Sí. Es
En este caso, si quieren, vamos a poner lo que pagamos de horas extras, cuánto pagamos. ¿Cuántas trabajó? 2 horas, ¿no? Sí, 2 al 50. 2 horas. Entonces vamos a poner esto como si fueran normales para que se entienda. Eso como si fueran horas normales, ¿sí? Y yo le pagué. ¿Cuánto le pagué? 10.000. A ver cómo me dijo. Ahí está. Eso le pagué yo, ¿cierto? Si hubiesen sido normales, sin el plus, eran 6.800. Si yo los resto, 3.436. Esta es otra forma de calcularlo. No sé cuál de las dos les va a quedar más claro. ¿Entienden lo que hice? Sí, a mí la última. Está. Eso es como lo que a usted le resulte más claro, más fácil. O sea, calculo, si no hubiesen tenido plus las horas extras, yo le pago como si fueran hora extra normal. Hizo 10 horas, bueno, la calcula el valor extra normal. ¿Cuánto le pagué yo? Tal, bueno, esa diferencia es la que resto. ¿Sí? No sé si lo entienden así, si les resulta más fácil. Eso van ustedes. ¿Sí? Como ustedes lo entiendan, la idea es que siempre resten el adicional. Bueno, descuento entonces el adicional y como la fecha de ingreso fue el 1 de octubre del 2023, tiene 11 meses, por lo tanto es el 12%. Entonces el valor del fondo de cese laboral va a ser de 70.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Yo sé que voy rápido, lo que pasa es que también tenemos que ver costo laboral y vamos a ver hoy lo que es la teoría, ¿sí? Pero bueno, como para que lo vayan viendo, igualmente me dicen consultas o dudas, ¿sí? Por ahora venimos bien. Yo igualmente los ejercicios los voy a subir. Hoy los voy a poner en PDF y los voy a subir. Y si quieren, les voy a hacer acá un cuadrito de cómo calcular la hora extra, como para que les quede más claro, ¿sí? Bueno, continúo. Caso número 6. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que dice? Nivela ploma y coloca marcos. Se le encomendó la colocación de azulejos. Bueno, ¿qué categoría sería? A ver, ¿alguno que me diga? Oficial albañil. Oficial albañil. Yo lo puse en medio oficial albañil. No sé si. Medio oficial albañil, no. Porque dice coloca ploma y coloca marcos. Oficial albañil, capacita para nivelar, aplomar, colocar marcos. O sea, es oficial. ¿Sí? Y después dice otra cosa. Se le encomendó la colocación de azulejos. Nosotros vimos en la teoría que teníamos adicionales. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. En el artículo 53 en adelante tienen algunos adicionales, como por ejemplo, si se le encomienda, si en la categoría oficial se le encomienda la colocación de marcos, mosaico, frentes de piedra, se le paga un 20% del básico. Eso igual lo tienen bien marcado y resaltado en la presentación que les puse. Los que hacen excavaciones un 10%, a los que hacen redes cloacales 10%, ¿sí? A los que hacen túneles 15%, ¿sí? Y después los que trabajan en balancín, depende de la altura, 15, 20 o 25%, ¿sí? De adicional.
En este caso yo les puse que colocaban azulejos, o sea que el adicional sería el 20%. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, después te dice, en la primera quincena que el 11 del 9 tomó una licencia por examen. Y en la segunda quincena, el 18 del 9, hasta el 18 del 9, colocó azulejos. Y luego volvió a sus tareas habituales. Y que el 28 del 9 trabajó hasta las 15 horas. Bueno, acá se les viene complicando. Primero, vamos con la primera quincena que tuvo una licencia y después vemos la segunda. Y dice que está ubicada en la provincia de Corrientes. ¿Qué zona sería? La zona A no tiene adicional. No tiene adicional. No tiene adicional porque acá dice zona A, ¿sí? Y acá dice Corrientes, ¿sí? Además, más al sur es cuando aumentan la zona, los adicionales. Bueno, entonces dijimos que era oficial y de qué mes estábamos hablando, de septiembre. Zona A, 3.362. 3.362. La cantidad de días que trabajó, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al 11 no lo voy a contar, 7, 8, 9. 9 días más, serían 9 por 8 más 2 días de 4, ¿sí? Que sería el 7 y el 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces son 80 horas. Esto, chicos, es importante que, está bien, por ahí no va a pasar en el parcial, quizás sí, pero bueno, estuve chusmeando, les doy una ayudita y les digo que no, que va a ser más sencillo, no van a tener calendario, pero es importante que en la vida diaria, cuando lo tengan que hacer, si en algún momento les toca, se manejen con el calendario, ¿sí? Porque después por ahí me pasa, vieron como hoy que sin querer, bueno, le puse 21, 22 y era 21 y puede pasar de que tal día hizo tantas horas extra, ¿sí? O que tal día es un feriado, no. Bueno, es importante hacerlo con el calendario. Bueno, horas normales trabajadas, entonces 80, sin contar la licencia por examen. Eso por las horas me da este importe y después tenemos la asistencia perfecta, el 20%, ¿sí? Después tenemos, y acá tenemos algo que destacar. El adicional de la zona, no, perdón, el adicional por la colocación de azulejos, que es el artículo 53, que es el 20%, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé qué cálculo voy a usar? Voy a usar, en este caso no hay adicional de zona B, entonces solo va a ser la hora normal, que es 33.62 por el 20%, ¿sí? Ese va a ser mi adicional. Por la cantidad de horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, yo puse directamente, a ver, en valor unitario puse la remuneración de las 80 horas ya. O sea, me dio lo mismo, pero no sé si está bien expresado en el recibo. en valor unitario, Claro, en valor unitario puse los 268.960. Y el 20% de eso, bueno, me da el adicional. está bien, está bien. Yo se los puse así para que sepan cuánto era el valor de la adicional, pero está bien. Ok. Bueno, entonces que va a ser igual que lo que es la asistencia perfecta, ¿no? La misma base. Y después tenemos lo que es la licencia por examen, ¿sí? Que la licencia por examen se va a calcular con
el valor unitario sin esta adicional, porque sería además de que no lo realizó, ¿sí? Que es la hora normal por por el... Me quedo por un día. Licencia, chicos, acá, perdón. 8. 8, claro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, después voy a tener... Vamos a ver que me haya olvidado. Mira, porque como agregué celdas, ahí vamos a tener el total, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces tengan en cuenta el adicional por la cantidad de horas que realicé la tarea, tengan en cuenta la licencia por examen, ¿sí? Me río, chicos, porque el día que yo hice esto también estuve liquidando, porque además liquido, pero no son por jornales, son mensuales, entonces liquido con días. Así que se ve que se me cruzó el cable ahí. Y tenemos las horas normales por la cantidad del valor unitario y tengamos en cuenta lo del adicional, ¿sí? Eso es, y en este caso estaba también afiliado a WOCRA, así que vamos a tener el 2,5. En el caso de que no estuviera afiliado a WOCRA, ¿qué valor vamos a tener acá? ¿Qué porcentaje? El 1,5, ¿no? Exactamente, ¿sí? Después hablamos de la segunda quincena. A ver, no tiene faltas porque dice que hasta el 18 colocó azulejo, luego volvió a sus tareas habituales, o sea, no faltó ni nada, y el 29 trabajó hasta las 3. Bueno, vamos a ver cuántas horas son. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11 más 2 son 96 horas y después hay que contar las horas extras, que son un sábado, ¿no? Bueno, 96 horas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que son 96 horas? Sí. Bien. Asistencia perfecta sobre las 96 horas, ¿sí? Y acá el adicional. El adicional puse 24. ¿Por qué puse 24? Porque estamos hablando de las 24 horas. Bueno, acá este va a servir lo que yo había puesto en cuanto al importe, ¿no? El chico que me comentó, que no sé quién era el que me comentó, que había puesto el 20%. Acá había Que había cambiado la... publicación y a eso le puso el 20. Exacto. Bueno, ¿por qué puse 24 horas? Porque dice que hasta el 18 colocó azulejo. ¿Sí? Entonces, el 16, 17 y 18, 24 horas colocó azulejo. Las otras horas ya no. No le voy a pagar un adicional por las 96 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque dice que hasta ese día colocó azulejo, después ya no. Sí, claro. Bueno, entonces, bueno, yo tengo acá cuánto es ese 20% y lo hice sobre el cálculo de las 24 horas. ¿Sí? No recuerdo quién era el chico que me mencionó, pero bueno, no sé si me está escuchando. No sé cómo lo calculó él, si hizo el borrador, si le dio igual. Bueno, no me está escuchando en este momento. Y las horas extras, ¿cómo calculé las horas extras? Que el 28, que es sábado, trabajó hasta las 3 de la tarde. Ellos trabajan hasta las 12. Entonces tenemos de 12 a 1 hora al 50, ¿cierto? Y de 1 a 3 tenemos 2 horas más que son al 100. ¿Sí? Entonces, 1 hora extra al 50 y 2 al 100.
Y así se calculó. A ver si esto me lo sumó seguramente. Sí, entonces tenemos 1 al 50, 2 al 100 y tenemos el seguro de vida porque es la segunda quincena sobre el sueldo del sereno. ¿Estamos de acuerdo, chicos, de cómo lo calculé? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice con el adicional del artículo 53? Sí, profe. Bien. Y de vuelta vamos al cálculo del fondo de cese laboral y tenemos, en este caso, en la fecha de ingreso era 2001, quiere decir que tiene 23 años y es el 8%. Vamos a sacar de vuelta los adicionales, ¿sí? Los plus de las horas, ¿sí? Que me da este importe, ya les dije cómo sacarlo, ¿sí? Y esa es la nueva base para el cálculo. Y el total me da, es el 8% y me da 65.300. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con el recibo? Sí, Bien. Yo le estoy dando más o menos algunos casitos variados con licencia, con el artículo 18, con el adicional, con horas extra, como para que tengan ideas de todo, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro, el 7. Este es el último, que es, a ver, que lo que va a tener en cuenta acá son los gastos de traslado, que también habíamos hablado, la indemnización de gastos de traslado. ¿Recuerdan eso? Que vimos, que habíamos dicho, que qué pasaba. que se le pagaban 4 horas ¿Cuándo? 4 horas. cuando iba y no podía trabajar por culpa de, porque no había, no por culpa de él. Y 2, si Bien, está por lluvia, creo. 2,5. ¿Sí? Si es por cuestiones climáticas, es 2,5 horas. ¿Sí? Bueno, a ver este ejercicio, entonces. Dice que realiza mampostería gruesa con traspisos y revoques. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que qué categoría es? Bueno, es medio oficial, chicos. Tenemos las horas normales trabajadas, dice que trabajó de lunes el 6 del 9, no pudo iniciar sus tareas por falta de material. Y en la segunda quincena no tuvo novedades. La fecha de ingreso es en el 2001. Bueno, primera quincena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 8 más estos 2 sábados sería 2 por 4. 80 horas, ¿sí? 80 horas trabajadas. ¿Estamos de acuerdo? No conté el día que no pudo trabajar. El valor de la hora dijimos 3.100, ¿sí? A eso le calculamos la asistencia perfecta, porque el día que no pudo trabajar no fue por culpa de él, entonces no se les cuenta. Y acá nos tenemos que parar en qué pasó el día que no pudo trabajar. Y ahí vamos a tener lo que es la indemnización de gastos de traslado. La indemnización de gastos de traslado, dijimos que es el valor de la hora que se le paga al trabajador porque no pudo iniciar sus tareas, no por culpa de él. Entonces se le abonan 4 horas y el concepto es no remunerativo, ¿sí? Entonces son 4 horas por el valor de la hora, ¿sí? Y este es el importe. O sea que vamos a tener, en esta columna vamos a tener remunerativos en este caso y no remunerativos, ¿sí? Sí. Y en la segunda quincena no tiene novedades, por lo tanto no tuvo falta ni tampoco tuvo horas extras. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, serían 88, más las 8 de acá serían 96 horas. ¿Sí? Entonces tenemos las 96 más la asistencia perfecta, ¿sí? A eso le vamos a sumar, vamos a hacer los descuentos de ley y el seguro de vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que tienen, bien, lo que tienen que tener en cuenta en el caso de la indemnización de gastos de traslado es, primero, va en esta columna, ¿sí? En no remunerativo. Eso es imprescindible porque es una indemnización, es un concepto indemnizatorio, ¿sí? Por lo tanto, no lleva descuento. Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta. Y después, no es culpa del trabajador 4 horas. Es culpa del clima, digamos, 2 horas, 5. ¿Sí? Y no se les cuenta la asistencia porque el trabajador no tiene la culpa. ¿Estamos? Y en la segunda quincena, bueno, ya dijimos, y para hacer el fondo de cese laboral, vamos a tener en cuenta solo los remunerativos. No se paga el fondo de cese laboral sobre esta indemnización, ¿sí? Solo sobre conceptos remunerativos. No, en este caso no tenemos adicional de horas extras, así que solo vamos a tomar la base y le vamos a calcular el 8% porque tiene más de un año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se entendieron, chicos, los ejercicios? Sí, profe. ¿Les parece muy complicado? ¿Muy más o menos? No, hay que procesarlo nomás. Eso, hay que procesarlo y hay que procesar cada convenio. Entiendo que vieron el régimen de caso particular, entiendo que están, no sé si ya terminaron con comercio o que vieron de comercio. Sí, vimos comercio y ya lo terminamos. ¿Ya lo Bueno, terminaron? nos queda ver extinciones nomás, nos queda ver. Ah, porque después también le dan un caso práctico. Vieron comercio, vieron Guatre, creo que ya le subieron el caso, ¿no? De agrario. Sí, en estos días lo subieron. Hay que Sí, entregarlo el lunes. el lunes hay que entregarlo. Bueno, y nosotros vamos a ver esto, vamos a terminar de ver costo laboral. Igual tienen tiempo porque como tienen un feriado en el medio, el 9 vamos a terminar de ver costo laboral, o sea que de acá al 9, ¿el 9 o el 8? Perdón, de acá al 8, ustedes tienen tiempo para practicar, hacer práctica de WOCRA, practicar WOCRA. Voy a ver si por ahí les subo algunos otros casos prácticos. Y el 8 vamos a ver la práctica de costo laboral, ¿sí? Y ahí nosotros lo que vemos en costo laboral es estos casos ya resueltos, ya nosotros ya tenemos los recibos y con recibos en mano vamos a lo que es el costo, cuánto tiene que pagar el empleador, cuánto tiene que se le retrae al empleado en los recibos, ¿sí? Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es la teoría, ¿sí? Así que cortamos 5 minutitos y vamos a hacer un vuelco de página con costo laboral, ¿les parece? Ok, profe. Bueno, en 5 minutitos arrancamos con la teoría de costo laboral.
Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Les quiero aclarar algo, porque estaba mirando. Esperen que no es el archivo que quería compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Con respecto a uno de los ejercicios, no sé si están todos, si me escuchan, con el que hablamos hace un ratito, los ejercicios que estábamos viendo sobre el de la licencia del artículo 18, en el que pueden tomarse hasta 20 días, hasta 20 días sin goce de sueldo. ¿Escuchan? En ese, ahí me estaba fijando porque es verdad, a mí me quedó, porque yo esto lo había pensado con respecto a vacaciones, pero lo hice con la licencia. Es verdad esto, y en este caso sería 0, porque sí pierde la asistencia perfecta, ¿sí? Porque en el artículo dice que no tiene derecho, y después dice con las excepciones a continuación que se determinan, ¿sí? O sea, por esta, si se toma la licencia del artículo 18, ¿sí? Pierde el derecho de la adicional de asistencia perfecta. ¿Está claro? Lo quería decir porque, nada, me quedó mal ahí, no lo quiero aclarar. ¿Se escucha, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. O sea, sí Bueno, lo pierde por este tipo de licencia no remunerada, pero por ejemplo, si fueran vacaciones, ahí sí no lo perdería. exactamente, por eso, ¿sí? Más que nada porque uno de los chicos me había dicho y yo lo miré y es verdad, claro, con las excepciones que a continuación se determinan y las excepciones las muestra después con respecto a que en esos casos no pierde el adicional de asistencia por los demás días, ¿sí? Bueno, eso lo quería dejar aclarado con respecto a esto. Y ahora sí, vamos a lo que es costo laboral, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de costo laboral, ¿de qué estamos hablando? Para hacerlo sencillo, porque esto lo vamos a ver mucho en el trabajo final, cuando hablamos de costo laboral, quiero saber como cliente cuánto me sale tener un empleado. Y esto se lo digo así sencillo, llano, porque cuando hacemos el trabajo final y hacemos las presentaciones, siempre le vamos a preguntar el costo laboral, porque cuando nosotros les decimos que ustedes se presenten como si fueran un estudio contable, que están queriendo vender el servicio, una consultora, ¿sí? Y algo que el cliente siempre quiere saber es cuánto me sale tener un empleado, ¿sí? ¿Cuánta plata tengo que tener por mes para mantener un empleado? Y esto se refiere a costo en cuanto a cargas sociales, el sueldo, sindicatos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el costo laboral. Acá menciona, bueno, ¿ves? Cargas sociales, corresponde a lo que es aportes y contribuciones, formulario 931, estas son las cosas que vamos a ver, la declaración de AFIP, boletas sindicales, ¿sí? Y la presentación. Profe, ¿está compartiendo algo? Se está No. viendo todavía el ejercicio del... Bueno, a ver, déjenme un minuto y ahí les comparto la presentación. Compartir. Ahora sí. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué ejercicio es, profe? Ese es el ejercicio de los que estábamos hablando hoy. Bueno, el ejercicio 5 igualmente yo se los voy a subir y se los voy a aclarar. Bueno, entonces dijimos
que lo que vamos a ver es cargas sociales, aportes y contribuciones, el formulario 931, que es la declaración de AFIP, y boletas sindicales, como es la presentación. Todo esto lo vamos a ver, el 931, las cargas sociales y demás, se presentan salvo en los regímenes especiales que llevan otro tipo, por ejemplo, casas particulares no se presentan a través del 931, pero después todos los convenios, comercio, UOCRA, no sé, choferes, agrario, todo se presenta a través del 931. No es que es solo para UOCRA, ¿sí? Esto se los quiero aclarar. Por ahí UOCRA tiene una particularidad, que es una adicional por tarea diferenciada, pero después todos se presentan a través del 931 y a través de AFIP, todos los convenios, ¿sí? Conocimientos básicos, coste laboral, la presentación y las boletas. Bueno, ¿qué es el derecho a la seguridad? ¿Sí? Estamos hablando que son las normas jurídicas que regulan la protección del ser humano de ciertas contingencias. Las biológicas, y hablamos de la vejez, maternidad y muerte. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, por ejemplo, a través de los derechos de seguridad social, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la vejez, que hablamos de jubilación, maternidad, cuando se le abona la licencia por maternidad, muerte, tenemos los seguros de vida que se pueden pagar, y después tenés lo que es la pensión por viudez, que se cobra muchas veces de lo que surge de los aportes, ¿sí? Después tenés las patológicas, que tenés enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez, ¿sí? Y las sociales, que son las cargas de familia, asignaciones familiares y desempleo. Todas estas jurídicas que protegen estas contingencias, hay en los casos que no van a existir. ¿Saben cuándo no existen estas protecciones y cuándo no se van a pagar estas cosas? Cuando el empleado trabaja en lo que se llama en negro, ¿sí? Cuando el empleado trabaja, como se le dice vulgarmente, en negro, o sea, no está registrado, no va a tener el derecho a una jubilación, ¿sí? No va a tener derecho a una licencia por maternidad, no va a tener derecho a cobrar una licencia por enfermedad, ni tampoco si tiene un accidente de trabajo va a poder cobrar nada, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el sustento de las normas que regulan estas cosas? Es el conjunto de medidas y garantías, están dentro de la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, ¿sí? Y en este artículo el Estado otorga los beneficios de la seguridad social y que tiene carácter integral e irrenunciable y solidario. Es decir, que toda la sociedad es responsable, los trabajadores dependientes, autónomos, bueno, y los desempleados porque cobran también un seguro. ¿De largo? Ahí está. ¿Cómo se solventan las contingencias? Bueno, y acá es cómo es que se pueden pagar todo esto. Y se pagan a través de las cargas sociales. ¿Cómo están compuestas? Por los aportes de los trabajadores. ¿De dónde surgen los aportes de los trabajadores, chicos? ¿Saben? ¿Tiene idea de dónde surgen los aportes de los trabajadores? ¿Cómo así que de dónde surgen, profe? Claro, porque por ejemplo, ANSES, porque este dinero lo recibe ANSES a través de AFIP, recibe los aportes de los trabajadores. Y los aportes de los trabajadores, ¿de dónde salen? ¿Cómo De lo dan? proporción de la remuneración. ¿Y eso se ve en dónde? En el recibo de sueldo. Se los descuentan, lo retiene el empleador y él es el que los paga el empleador. Exactamente, el empleado está obligado a pagarlo, ¿sí? Y se lo retienen de manera forzada al trabajador y lo ve reflejado dentro del recibo, ¿sí? Y estos son los descuentos de ley que yo les decía recién dentro de las planillitas que yo les mostraba, ¿sí? Y las cargas sociales, bueno, están compuestas por esto que dije, los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales es lo que el empleador paga por cada empleado, ¿sí?
porque no solo está el aporte del trabajador, sino que el empleado también tiene que pagar por cada trabajador, ¿sí? Tiene que pagar la obra social, tiene que pagar ART, tiene que pagar seguridad social, ¿sí? Y la responsabilidad de liquidar y depositar las cargas recae sobre el empleado. O sea, cuando hablamos de cargas sociales, nos referimos a las dos cosas, aportes y contribuciones, ¿sí? Es el conjunto. Bueno, y es lo que decíamos recién, que los aportes son los más visibles, que los podemos ver en los recibos de sueldo y que el trabajador es obligado a resignar parte de su remuneración para protegerse de determinadas contingencias y solventa también las necesidades ajenas. Esto es porque lo que le da el carácter de solidario, ¿sí? Porque a través de los aportes también solventa, por ejemplo, el fondo de desempleo, ¿sí? Otras asignaciones familiares. Esto va toda la misma bolsa, digamos. Y las contribuciones es el impuesto al trabajo y los empleadores, colaboran para la previsión de las contingencias futuras de los trabajadores. Y también es solidario. ¿Cómo está compuesto esto? Los aportes están compuestos por seguridad social, obra social y sindicato. ¿Sí? Son las tres cosas que se descuentan al trabajador. Y las contribuciones del empleador están compuestas por seguridad social, obra social, ART, ¿sí? Seguro colectivo de vida obligatorio, el RENATRE, que es para el caso de los agrarios y en determinados casos, y el sindicato, ¿sí? O sea que el empleador tiene mayor cargo. Bueno, este es el detalle de los organismos que intervienen. Por ejemplo, en cuanto a lo que es seguridad social, ¿sí? Quien interviene, el organismo recaudador es el ANSES y se ingresa a través del formulario 931. En lo que es obra social, intervienen lo que son las obras sociales, también a través del 931. En la RT, las compañías de seguros contratadas, no sé si ustedes ya vieron, yo creo que en la primera unidad ven, y bueno, creo que todavía no lo podían ver en Sueldos.net, pero de cómo tienen que contratar, cuando toman a un empleado tienen que contratar una compañía de seguros, ¿sí? Bueno, ahí interviene la compañía de seguros que ustedes contrataron, también se paga a través del 931. Y después está el seguro colectivo de vida obligatorio, que también, por lo general, siempre son las mismas compañías de la RT, tienen también compañías de seguro, ¿sí? Después el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que eso se da, depende del sueldo que tengan, ¿sí? Ahí el organismo recaudador es AFIP, ¿sí? Y se ingresa a través de un formulario que se llama el 744, que es el SICORE. Y después tienen también lo que es el sindicato, que interviene en el sindicato, y eso ya no se paga a través del 931, sino se paga directamente al sindicato, ¿sí? Todo esto se hace de manera mensual. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y acá como para que ustedes se familiaricen de cómo son el ANSES, se familiaricen cómo es la página. Bueno, acá me toca actualizar AFIP, que ahora es SARCA, FACIS, RENATRE, ¿sí? UOM, por ejemplo, este es el de metalúrgico, ¿sí? La Superintendencia de Seguro, ¿sí? Como para que tengan ideas cómo son. Estas son las obras sociales que pueden tener, estas son las de ART, ¿sí? Como que, para que se familiaricen cómo son las páginas. Bueno, a ver, ¿cómo son las bases imponibles para calcular las cargas sociales? Tenemos los remunerativos, el empleador es el sujeto obligado a determinar la base imponible y sobre el cual se establecen los aportes y contribuciones según la ley 24.241 en el artículo 6. Después tenemos una detracción que se realiza, que dice que a través de este mecanismo el empleador tiene el beneficio, ya que paga
ya que va a menos cargas sociales, y las mismas se encuentran reguladas en la misma ley, que es la 24.541, en el artículo 22 y 23. En el artículo 22, que esta es la que comúnmente se da, ¿sí? Se detrae 7.003,68 de la remuneración de cada empleado. O sea, si yo tengo un empleado, detraigo 7.003 pesos, ¿sí? Si tengo dos, es 7.003 por cada empleado, ¿sí? En meses de 30 días proporcionan el caso inferior al mes. Por ejemplo, si trabajo menos de un mes, se proporciona esta detracción, ¿sí? Y cuando el mes corresponde al periodo de SAC, es decir, cierra el mes de junio, al mes de junio yo pagué aguinaldo, esa detracción, en vez de ser 7.000, van a ser 7.000 más el 50% más de esos 7.000, ¿sí? Porque se va a considerar el SAC. La del artículo 23, tenemos la del 22 que la mencionó recién, y la del 23 es que dice que los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados gozan de una detracción de 10.000 pesos mensual, aplicable sobre la totalidad de la base imponible, ¿sí? No aplica a empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontrarán incorporados a la enseñanza oficial. Y estas distracciones van a aparecer de manera automática cuando ustedes hacen, en este caso nosotros lo hacemos en un Excel, pero cuando hacen todos en AFIP, estas distracciones las calcula de manera automática. Contribuciones están normados por el convenio colectivo respectivo, es decir, cada convenio, por ejemplo, tenemos comercio, tenemos UOCRA, cada convenio tiene cuántos son las alícuotas de cada uno, si estás adherido al sindicato, cuál es la alícuota, si no estás adherido al sindicato, cuál es la solidaria, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener en cuenta cada convenio, ¿sí? Bueno, ahí lo que dije, que los acuerdos salariales suelen incluir cláusulas destinadas a regular estas cuestiones, ¿sí? Y sobre todo lo que hablábamos, la diferencia entre la cuota solidaria y la sindical. La solidaria es cuando no estás adherido al sindicato y la sindical cuando sí. ¿Cómo es el esquema de aportes y contribuciones? El esquema de aportes y contribuciones. Tenemos lo que son el SIPA, ¿sí? Que está, y el INSS-JP, que estamos hablando de todo lo que es jubilación. Tenemos el 11% en los aportes del trabajador, ¿sí? Y en las contribuciones patronales, depende del inciso, que eso quiere decir con el régimen de facturación, nosotros por lo general usamos el del inciso B, porque hablamos siempre de empresas chicas, entonces siempre vamos a hablar del 10,77% del lado de la contribución patronal. En cuanto a la ley 19.032, es el 3% para el aporte del trabajador y inciso B, 1,59 en el caso de contribuciones patronales. Asignaciones familiares, no paga el trabajador, pero sí paga el empleador, ¿sí? El Fondo Nacional de Empleo, que no es lo mismo que lo que vimos nosotros, el Fondo de Cese Laboral, para que les quede claro. El trabajador no paga, pero sí paga el empleador, ¿sí? Ahí. Recuerden que nosotros siempre usamos lo de los incisos B, ¿sí? Entonces tenemos los aportes del trabajador. Esto es sin contar sindicato, porque estamos hablando solo de seguridad social, ni obra social. Los aportes del trabajador es el 14%, ¿sí? Porque estamos hablando de jubilación y la ley 19.032. Y en cuanto a contribuciones patronales, depende del nivel de facturación, como esté categorizada la empresa, es inciso A o inciso B. Si es el inciso A, va a pagar el 20,40%, y si es el inciso B, el 18%. A todo lo que es seguridad social. ¿Se entiende? Chicos.
¿Están ahí? ¿Se Sí, entiende? profe. Bueno, ¿se entienden Sí, entonces? profe. Todo lo que es, estamos hablando ahora de lo que es solo seguridad social, no hablamos de obra social, no hablamos de RT, no hablamos de solo lo que quiere, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de cubrir estas contingencias, de lo que es vejez, de lo que son licencias, entonces hablamos de la ley 19.032 y jubilación. El empleado, a través del recibo de sueldo, va a pagar el 11 y el 3%, en total 14% a lo que corresponde a seguridad social. Y el empleador, depende de la característica que tenga su empresa, si es inciso A, el 20,40% o el 18%, ¿sí? Ustedes fíjense ahí los costos que va a tener también el empleador, ¿no? Cuánto tiene que pagar además del recibo, le va a pagar estas contribuciones. Bueno, uniformidad de la base imponible. Los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas comparten la misma base imponible, ¿sí? Y esto se define en el artículo 6 de la ley 24.241, ¿sí? O sea, comparten la misma base, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilación y Pensiones, que es la ley 19.032, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, obras sociales, Fondo Solidario de Redistribución y riesgos del trabajo, ¿sí? Y esto, después lo vamos a ver en el formulario 931, se ve en la parte de arriba que dicen remuneración 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo lo que les puse acá es a qué corresponde cada remuneración, qué es lo que incluyen, porque esto es importante por ahí ahora para que lo sepan, y el día que si a ustedes les toca liquidar, es importante tener en claro qué es lo que corresponde a cada remuneración, ¿sí? Por ejemplo, en la remuneración 1 van a tener todo lo que son los aportes del CIPA y al CIPA y al UATRE. Después en la 2 tienen también lo que es CIPA. CIPA, estábamos hablando de lo que hablábamos de la jubilación, que es ese 11% más la 19.052. En la 3, contribuciones patronales, fondo de empleo. Esas son las bases imponibles que corresponden, ¿sí? En la 4, acá vamos a tener lo que es obra social, ¿sí? También tenemos el aporte al PAMI. Acá el aporte diferencial para docentes científicos. Aporte a regímenes especiales, contribuciones patronales a obra social. Esto les quería comentar. La 4 y la 8, nosotros no lo vemos para estos casos, pero ustedes tienen casos, por ejemplo, en comercio, de que si trabajan media jornada, que quizás vieron algún caso, no sé si vieron, que trabajan media jornada, pero cuando hacen Completa la obra social. la obra social, ¿cómo se paga? ¿Como si fuera media jornada? No, completa. Completa. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes en las otras remuneraciones, en la 1, por ejemplo, van a tener, les tiro cualquier valor, 500.000 pesos, pero en la 4 y en la 8 les va a aparecer 1.000.000. ¿Por qué? Porque la base imponible para las obras sociales va a ser el doble, porque va a ser como si fuera jornada completa, ¿sí? Y esto les sirve para saber que si ustedes tienen un empleado media jornada y en la remuneración 1 dice 500.000 y en la 4 y en la 8 dice 500.000, está mal hecho. Porque si fuera jornada, media jornada, ustedes saben que en la 4 y en la 8, que corresponde a obra social, tendrían que estar las bases imponibles como si fueran jornada completa, o sea, el doble. ¿Se entiende? Por eso, por ahí es importante saber esto, más o menos qué engloba, por eso igualmente esto les queda a ustedes el material, pero saber qué engloba cada tipo de remuneración, porque después cuando ustedes lo liquidan, si esto está mal, se van a dar cuenta. ¿Sí? Más que nada con eso. Nosotros ahora no lo vamos a ver, pero es un dato que les sirve. ¿Sí? Después en la remuneración 10, acá se toma en cuenta, es la base imponible para lo que es la RT, ¿sí? Y en este caso, para tener en cuenta que toma la RT
cuando hacemos el cálculo del RT, el RT toma no solo los remunerativos, también toma los no remunerativos, ¿sí? Entonces también el valor va a ser diferente, ¿sí? Va a ser mayor si tenemos, por ejemplo, en comercio que tiene varios no remunerativos, va a ser mayor el importe que va a ir en la remuneración 9. Y en el 10 tenemos también el total de remuneraciones y ahí se le descuenta la detracción, que serían esos 7.003 que estábamos hablando, ¿sí? Que se descuentan de manera automática. Esto es más o menos como para que tengan un panorama. Bueno, las formas de presentación. Bueno, esto ya quedó, el SIAP ya no se utiliza. Ahora lo que se utiliza es el libro de sueldo digital y la declaración en línea, que también está quedando caduca, pero si vos tenés una persona que recién ahora tiene empleados, la primera declaración te la pide que la hagas en línea y después ya en la segunda pasa el libro de sueldo digital. Pero en la primera, lo que es el SIAP, ya no se utiliza más, ¿sí? Que sería, en este caso, es esto lo que era SIAP. ¿Hasta acá me siguen más o menos? Es un poco engorroso. Es un poco engorroso, pero bueno. Esto les muestro, esto les va a servir para lo que son los trabajos prácticos, porque después cuando usen el sueldos net, que no sé si llegaron a ver algo, cuando tengan que cargar de alta al trabajador, si les damos un caso de WOCRA, que tengan que cargar a sueldos net, el legajo, tengan en cuenta estas cositas de cómo es un alta de un trabajador de WOCRA, porque el alta del trabajador de WOCRA no es igual al alta de los demás, ¿sí? Bueno, este es un modelo, por ejemplo, ¿no? Acá está borrado lo que es el quit, pero bueno, el empleador, el quit, el nombre y apellido, acá los datos del empleado, vamos a tener el nombre, el quit, la fecha de inicio, ¿sí? La obra social, que acá puede tener lo que es alguno de WOCRA, o la obra social que tenga el trabajador al momento del alta, porque el trabajador ya puede venir con una obra social y mantener la que tiene, no necesariamente tiene que ser del gremio, si no la tenía, si ya venía con una. Si no venía con una, por lo general sí se pone la del gremio. Modalidad de contratación, de contrato. Y acá viene la diferencia. Acá no vamos a poner periodo de prueba, periodo, no sé, mayores servicios comunes, ¿entienden? Acá lleva un ítem especial, que es el 024, que se llama Personal de la Construcción, Ley 22.250. ¿Le suena la ley? Esa ley la vimos, ¿sí? En la clase anterior. Es la ley del Fondo de Cese Laboral. ¿Sí? Se da de alta al trabajador bajo esa ley y bajo ese código, en el caso de WOCRA. Bueno, situación de revista activo, la RT que tengan, ¿sí? En este caso, bueno, el ejemplo dice Galeno, pero bueno, depende de lo que tengan. El contrato, obviamente que no va a ser agropecuario, y el tipo de servicio, y acá también es importante tener en cuenta que el tipo de servicio va a ser trabajadores de la construcción, ¿sí? Alcanzados por el artículo 1 de ley 22.250, ¿sí? Y el convenio colectivo, para este caso que hablamos de WOCRA, es el 7675, ¿sí? Si habláramos de WECARA, ya no sería bajo la ley 22.250, ¿sí? Entonces, convenio colectivo, al de WOCRA, tipo de servicio, los que están alcanzados por la ley 22.250, ¿sí? Después la categoría, la que corresponda, depende de las tareas que hace, eso lo vamos a determinar con respecto a las tareas, lo mismo que el puesto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es oficial especializado, ¿sí? Bueno, esa es la categoría que le pusieron, pero bueno, todo depende de la categoría que hagan. La remuneración, dependiendo de la categoría, ¿sí? Y actividad económica, bueno, la actividad económica que tenga la empresa, que obviamente tiene que tener que ver con la construcción. ¿Estamos de acuerdo? Importante entonces, chicos, en el alta, tiene que tener el código 24, que es personal de la construcción, ¿sí?
el tipo de servicio tiene que decir que es por el artículo 1 de la ley 22.250. ¿Sí? Esto es importante porque hemos tenido trabajos el año pasado y por ahí se confunden ahí, ¿sí? En la modalidad de contratación. ¿Y por qué les aclaro esto? No solo porque se confunden en el trabajo, sino que cuando uno lo da de alta y si no le pone que es personal de la construcción, después cuando uno va a hacer la presentación del 931, no hace la detracción especial que lleva WOCRA. ¿Se acuerdan de la detracción especial? ¿Por qué lleva una detracción especial? Una detracción me sale que no... que pagamos una contribución especial, ¿se acuerdan por qué? Sí. ¿No recuerdan? ¿Que era el 5%? Eso se paga porque se jubilan antes. ¿Por qué se jubilan antes? Porque tienen una tarea diferencial. Por el tipo de tarea. Es un trabajo pesado, ¿sí? El cuerpo tiene otro desgaste, entonces el empleo de la construcción se jubila antes. ¿Sí? Entonces pagan una contribución por tarea diferencial. Por eso es importante darlo bien en el alta, si no, después pierden el derecho a esa jubilación anticipada. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, lo que les dije? Bueno, acá para que vean, por ejemplo, si entramos en AFIP, dentro de lo que es declaración en línea, vamos a poder ver y consultar cuando ya tenemos presentaciones, ¿sí? Bueno, acá se borraron los datos, pero tenemos los datos del usuario, del CUI, del contribuyente. Acá nos va a aparecer qué RT tiene contratada, qué empresa de seguro colectivo tiene contratado, ¿sí? Y vamos a tener los periodos y acá, bueno, esto es una imagen, pero acá podemos hacer clic y vamos a ver que lo podemos ver por todos los quit, si tiene más de un quit, más de un empleado, o por obra social, ¿sí? Y vamos a ver los 931, el acuse, y podemos ver los detalles, ¿sí? De todas las presentaciones que tengamos. Y acá podemos ver también, dentro de lo que es AFIP, esto es para más o menos para que se familiaricen con lo que es AFIP, porque nosotros no lo podemos ver mucho dentro de lo que es la cursada, entrar en AFIP y que vean, ¿sí? Estos son los datos del empleador, por ejemplo, en este caso tiene RT, la alícuota, no es este caso, pero por ejemplo lo que es construcción, porque este no es un empleador de la línea de construcción, pero la alícuota de lo que es construcción siempre va a ser el 5 o un poco más porque lo que es ART, la alícuota variable son altas por el tipo de tarea, ¿sí? Porque son normales los accidentes de trabajo, ¿sí? El tipo de empleador, bueno, acá ven lo que decíamos hoy, de que si era por el inciso A o el inciso B, en este caso es del inciso B, ¿sí? De la ley 27.541. La actividad, bueno, en este caso nos va a aparecer como en el alta, y la obra social que tiene el empleado. Y la póliza del seguro de vida que tiene póliza del seguro de vida. ¿Sí? Y otra cosa importante, la ART tiene una alícuota fija, en este caso era ese valor, que creo que ahora está en 1297 más o menos, 1300, y una alícuota variable. Acá los datos esto es para entrar en son datos de uno de los empleados, por ejemplo, en una liquidación, y podemos ver, por ejemplo, la situación, en este caso no tiene un cónyuge, no tiene hijos, ¿sí? Tiene la cobertura del seguro de vida, ¿sí? Y, bueno, acá, porque en este caso es un trabajador fuera de convenio, porque es otro, pero acá tendría que decir
dentro del convenio, la situación activo y la condición, acá tiene que ser, esto se los puse, se los resalté, servicios diferenciados mayores de 18 años, ¿sí? Eso es lo que dice que son diferenciados, que la tarea es diferencial, para esto que decíamos de la contribución diferencial que se paga, que es el 5%, ¿sí? Actividad, por ejemplo, construcción de inmueble en este caso, ¿sí? Modalidad de contratación, personal de la construcción, ley 22.250, ¿sí? Y acá están las remuneraciones que van a aparecer, en este caso es un ejemplo, pero estas son las remuneraciones, vieron que yo les mencioné de la 1 a la 10, tenemos la 1, la 2, que en este caso son todas las mismas bases imponibles, ¿sí? La 9, acá tiene un no remunerativo, por eso es mayor, y en la 10, que a la remuneración 1 se le descuentan los 7.003,68, ¿sí? En este caso es mayor, como dije, tiene un no remunerativo, aparentemente, entonces la remuneración de la RT, la base imponible va a ser mayor. Y trabaja jornada completa, evidentemente es viejo por los valores, la jornada completa, y tenemos aportes de obra social en la 4 y en la 8 al mismo valor, porque no es que trabaja media jornada y se tiene que ver al doble. Y esto es para que vean cómo se ve en el 931, en AFIP, el detalle por cada empleado. Esto es en el caso de un empleado en particular, y cómo se ven las contribuciones a la seguridad social, o sea, qué es lo que paga el empleador, y se ven la previsional, lo que es el PAMI, ¿sí? La contribución, en este caso, no, en este caso particular, de ejemplo, no tendríamos, pero en WOCRA, acá, que vieron que dice contribución tarea diferencial, ¿lo ven? Sí, ahí iría el 5%, ¿no? Ahí iría el 5%, exactamente. ¿Sí? Que nosotros lo vamos a ver en los prácticos, ahí iría el 5%. En el caso de otros, que por ejemplo creo que choferes es el 2%, ahí va un 2%. Esperen que toque la pantalla sin querer. Le quería mostrar ahí, hice clic. Ahí es muy sensible la memoria. Ahí, en el caso de choferes, por ejemplo, va el 2%. ¿Sí? Nacional de Empleo, asignaciones familiares, y el total de la contribución a la seguridad social, ¿sí? Y después, quiero que no se vea eso, pero no consigo que no lo vea. Lo que es aporte de seguridad social, también tenemos lo que es jubilación, la ley 19.032, ANSAL, bueno, y ese es el total de aportes. Acá cuando digo ANSAL, chicos, no se asusten, es un porcentaje con respecto a lo que es obra social, pero bueno, después nosotros podemos ponerlo separado, en eso no hay problema, yo les doy las planillas, así que con cómo se separan los porcentajes, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo se ve dentro de AFIP, ¿sí? Acá tiene el detalle de la obra social, a qué código va, o sea, a quién está derivando los aportes de la obra social, a qué obra social van, ¿sí? Esto es importante que el empleado lo tenga actualizado, porque si no lo tiene actualizado, los aportes de su obra social están yendo para otro lado, ¿sí? Y pueden no tener cobertura. Entonces tenemos las contribuciones, quiere decir lo que paga el empleador, ¿sí? De obra social, y lo que paga el empleado. Fíjense que el empleador paga casi el 6% y el empleado el 3%, que es lo que se ve en los recibos de sueldo, ¿no? Este importe tiene que coincidir con el que dice en el recibo de sueldo, si no está mal. Bueno, esto es como para que sepan, que en realidad eso era más lo que me interesaba, y después esto es como se ve el 931, ¿sí? De la FIP. Acá están los detalles, los totales de las bases imponibles de cada remuneración, que era lo que yo les mencionaba hoy, y después les separa cuánto dan los aportes de seguridad social, quiere decir, estos son los que surgen del recibo del empleado, las contribuciones que surgen de los cálculos que les mostré recién, obras sociales, también los aportes surgen del recibo, y las contribuciones de obra social que surgen también de cálculos. Estos chicos recuerden que surgen del recibo, esto surge de la jubilación y ley, y esto surge del 3%. Retenciones si es que tuviera, ¿sí? ¿Qué más? La RT,
y acá vamos a tener el importe fijo y el importe variable, y el cuánto me da el total, y el seguro de vida obligatorio de cada empleado, y bueno, y acá abajo los totales. Después vamos a tener, esto es el ejemplo, esto es la presentación, el acuse de presentación de cuando lo presento, y esto es el BEP, que es el volante electrónico de pago de cuando se paga la carga social. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió, chicos? Sé que por ahí fui medio a las corridas, pero bueno, quería que podamos ver la teoría de costo laboral, porque así ya la semana que viene, no la semana que viene, el 8, destinamos todo a ver práctica de costo laboral. Y bueno, yo voy a subir todo lo que corresponde a lo que vimos de práctica de WOCRA, y si ustedes quieren, les puedo subir algún ejercicio más. Si quieren, se los dejo resuelto o les dejo enunciados y los vemos, como ustedes quieran. Sí, profe, los puede dejar el enunciado resuelto así vemos, porfa. Bueno, sí. ¿Entendieron, chicos, cómo fue? Díganme ustedes. Dudas deben tener todas, pero los que quieran consultar. En sí, el costo laboral, entonces, por tener un empleado sería lo del el formulario 9731, como no sé cómo se llama, 931 más lo que le pagamos al empleado como sueldo. Exactamente. Lo que ustedes tienen de costo laboral, que igualmente también lo vamos a... Bueno, que acá no se los puse, pero se los voy a poner en el práctico, también vemos de cómo llegar al costo laboral, tenés el económico y el financiero, que surgen, sí, de los recibos de sueldo, más las cargas sociales y las boletas sindicales, ¿sí? El costo laboral, que es toda la plata que yo tengo que tener disponible, ¿sí? Para tener un empleado. Y eso implica recibos de sueldo, las cargas sociales, o sea, lo que se lleva el empleado al bolsillo, ¿sí? Las cargas sociales y los sindicatos. ¿Se entiende? Gracias. Hay dos maneras de llegar al costo, el económico y el financiero, que se lo vamos a ver en la práctica, y les voy a mostrar que es más fácil verlos desde la práctica para que sepan cómo llegar a los dos. Pero es básicamente eso, la plata que yo necesito para tener un empleado. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas, chicos? Gracias. Nada, profe, nos vemos. Gracias. No, nos vemos. Gracias, chicos. Buen fin de semana.